Atención, porque lo que estás a punto de escuchar no lo ha contado en ningún otro lugar. Norquis Batista rompe el silencio y se enfrenta cara a cara a las polémicas que la persiguen, la supuesta conspiración dentro de Top Chef VIP en su contra, la guerra de egos que casi la destroza, y las confesiones más duras sobre su vida personal. Ella misma lo dice: si me tengo que defender, lo voy a hacer con las uñas, los dientes, los colmillos, las garras, con todo lo que tenga. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando descubrió que aquel no era un reality común, sino un campo de batalla lleno de intrigas, celos y traiciones. ¿Qué sucedió detrás de cámaras? ¿Quiénes fueron los que le hicieron el feo? ¿Por qué dice que vivió los peores 6 años de su vida en su primer matrimonio? Y lo más impactante, ¿qué episodio marcó a su familia en plena gasolinera de Yalea? Si mañana me llaman de la casa de los famosos en Telemundo, ¿voy o no voy? Eso se los voy a dejar picaditos, porque sí, ya me invitaron, y lo estoy pensando. No sé todavía qué voy a hacer, pero esa respuesta viene más adelante. Así, sin filtros y con su estilo frontal, Norquis Batista confiesa lo que nadie esperaba, desde la conspiración que asegura vivió dentro de Top Chef VIP, hasta la guerra de egos que la hizo sacar uñas, colmillos y garras para defenderse. Pero más allá de los reflectores, Norquis también abre su corazón sobre su historia personal. Yo vengo de un barrio de Caracas, de El Ciprés en las Adjuntas. Somos 8 hermanos. Ninguno fuma, ninguno toma, ninguno con vicios. ¿Por qué? Porque papá y mamá nos criaron con disciplina, con valores, a punta de chancleta y consejos, pero sobre todo con amor. Y desde niños nos decían: aquí no nos vamos a conformar, aquí hay que estudiar, hay que salir adelante. Con una mezcla de orgullo y crudeza, recuerda lo que le repetía su madre: tu única responsabilidad es estudiar, prepararte, ser mejor persona para lograr lo que quieres. Y fue ese chip el que la sacó del barrio y la llevó a convertirse en una de las figuras más comentadas de Venezuela y ahora de la televisión latina. Y ojo, porque Norquis no se guarda nada. Entre confesiones sobre su matrimonio fallido, los años más duros de su vida y episodios polémicos como el que vivió en una gasolinera en Yalea con su familia, queda claro que esta entrevista va a levantar pasiones y polémicas. Yo no nací con nada puesto. En mi casa no había lujos, pero sí una lección que aún me acompaña: si quieres algo, trabájalo y guárdalo. Mi mamá no era de palabras bonitas, era de hechos, y de una alcancía que más parece una leyenda para cualquiera que no haya pasado hambre. Ella nos decía: si caminas y te ahorras el jeep, ese bolívar cópialo. Ponle 10% y olvídate. Y así, sin saberlo, nos inculcaron disciplina financiera con chancleta y tetero de por medio. Cuando ganó el Miss Venezuela, muchos creen que todo llegó de golpe. No, me gané un carro, pero yo ya había soñado ese carro desde niña y estaba ahorrando para él. ¿Qué hice? Seguía guardando. Esa plata que iba para el auto la volví a guardar para mi casita. A los 20 años ya tenía un apartamento propio, ¿viste? No es suerte, es decisión diaria. La ciudad me formó a bofetadas, salía al alba, me montaba en un jeep que apenas pasaba, a veces caminaba 15 minutos para llegar al colegio. Me levantaba antes que la luz para ganarle al día. Hoy doy gracias porque sé lo que es empezar de cero. Y créeme, esa raíz te vuelve resiliente. Si mañana pierdo todo, no entro en pánico, sé cómo reconstruirme. Eso es una ventaja que no se compra. Y por eso cuando le digo a mi hijo Sebastián: esa cama es tuya, cuídala, sé agradecido, no es una frase bonita para cámara. Es legado. Es repetir lo que me dijeron a mí: trabaja, ahorra, respeta lo que tienes y no te conformes. Yo crecí en una casita de bahareque. Para los que no son de Venezuela, eso era básicamente 4 palos de bambú, rellenados con barro y arcilla, y un techo de zinc que parecía que se iba a caer cada vez que llovía. El baño quedaba afuera, un hueco con cortinas, como una letrina. Y yo, con apenas 4 o 5 años, muerta de miedo, tenía que salir de noche, pasar por el patio lleno de gallinas y tierra, sin luz, para hacer mis necesidades. Esa sensación todavía me eriza la piel. Por eso digo que la infancia te marca, esas cosas nunca se olvidan. Mi mamá hacía milagros. Con un frasquito de agua rociaba la tierra del piso para que no se levantara el polvo, y aún así la casa estaba impecable. Ella era una mujer pulcra, ordenada, y de ahí me viene mi obsesión por tener todo limpio y en su sitio. Pero también pasó hambre. Hubo un tiempo en que no tenía nada para darnos de comer, y nos amamantaba a los 3 al mismo tiempo. Imagínate, a mi hermano mayor, que ya tenía 4 años, le sacaba la leche en un vasito para que pudiera dormir con algo en el estómago.
Y fue ahí cuando aparece en nuestra vida mi papá, Luis Batista. El hombre que me dio su apellido, mi héroe. Con sus manos levantó una casa de bloques para nosotros y hasta nos ponía a ayudar a pegar ladrillos. Esa casa, aunque sencilla, para mí fue como mudarme a una mansión. Tenía piso de cerámica, cocina empotrada, un baño de verdad, habitaciones separadas, era como ser millonarios en el barrio. Tenía 6 años y sentía que había pasado del infierno al paraíso. Esa experiencia me enseñó que la vida no te regala nada, que a veces hay que pasar roncha, aprender a bañarte con un vasito de agua, agradecer lo poco que tienes y trabajar para convertirlo en más. Mucha gente se confunde, ¿tu apellido no es Batista? Sí, lo es. Está en mi cédula, está en mi historia, pero la verdad es que mi sangre y mi vida no siempre contaron el mismo cuento. Crecí con un hombre que yo llamo papá desde que tengo memoria, me despertaba con un beso en la frente, trabajaba para nosotros, nos cuidó con la misma entrega que a sus propios hijos. Ese hombre me dejó algo más que un techo, me dejó dignidad. ¿El otro? El que biológicamente estaba en mi vida no lo conocí jamás. Nunca vi su cara, nunca tuve curiosidad por buscarlo, nunca me faltó un porqué. Porque el amor que me crió fue real y eso bastó. Me enteré de todo como se enteran las familias en los barrios. Palabras sueltas, una vecina gritándole a mi mamá, rumores lanzados como dagas. Mi mamá vino a contármelo llorando, tratando de explicar lo inexplicable. ¿Y yo? Sentí rabia. Rabia no por no saber quién era el otro hombre, sino por el intento de borrar lo que sí fue, un padre que me amó, me enseñó a trabajar y a respetar. ¿Cómo podía aceptar que ese hombre no fuera mi papá, cuando él fue mi refugio? En mi casa no hubo etiquetas. Mi padre de crianza nos dio el mismo nombre, la misma mesa, la misma educación. Nunca hubo favoritismos ni distinciones. Somos 8, y todos crecimos con la misma disciplina y el mismo orgullo. Para mí, la familia se construye con actos, no con ADN. Eso lo aprendí temprano. Crianza y respeto valen más que cualquier sobrenombre. En mi casa jamás hubo un enfrentamiento entre mi mamá y mi papá. Ella siempre respetó su lugar, y eso lo aprendimos todos. Mis hermanos mayores, por ejemplo, le decían Oswaldo, porque ya estaban grandecitos cuando él llegó a nuestras vidas y entendían que era un papá que venía de afuera. En cambio, yo era tan pequeña que nunca tuve dudas, ese hombre que me daba mi beso en la frente antes de irse a trabajar, ese hombre que me abrazaba y me cuidaba, ese era mi papá. Y para mí, siempre lo será. De mi papá biológico no hay nada que contar. Nunca apareció, nunca buscó a mis hermanos, jamás llamó, ni siquiera cuando yo ya era conocida, cuando salí del Miss Venezuela, cuando empecé a protagonizar novelas, cuando me convertí en Norquis Batista. Ni él ni su familia se acercaron jamás. Para mí, esa parte de la historia no existe. Y mira qué ironía, la vida me dio un padre verdadero que no me engendró, pero me crió, y me dio otro que me engendró, pero nunca me buscó. Yo me quedo con la primera opción, porque ser papá no es biología, es presencia. Por eso con mi hijo Sebastián soy tan firme. Mucha gente critica la relación que tengo con su papá, pero yo lo digo claro, Sebastián tiene que ver que a los hijos no se abandonan, que a la madre de sus hijos se respeta y se le da su lugar. Porque lo que él ve en mí y en su papá será lo que repita cuando tenga su propia familia. Y yo quiero que entienda que la familia se cuida, se honra, se protege. Mira, todo comenzó mucho antes de los brillos y las coronas. Mi papá llegó a mi vida, me dio su apellido y yo crecí con la convicción de que tenía que honrar ese nombre. En el colegio era una muchacha aplicada, buena estudiante, pero también soñadora. Y sí, participaba en reinados de liceo, en esas cositas que parecen juego, pero que te van preparando sin que lo sepas. El Miss Venezuela, ese sí fue un reto. Yo fui a 4 castings y Osmel ni me miraba, ¿sabes por qué? Porque yo llegaba toda maquillada, con ese exceso típico de las que empiezan, creyendo que el maquillaje era la clave para llamar la atención. Y nada, nunca pasaba. Hasta que un día, en un desfile en la Cancillería, con diseñadores enormes de Venezuela, Daniela Cosán, que ya había participado en el Miss, me presentó a Osmel. Y escucha bien, yo iba con los rollos puestos, sin una gota de maquillaje. Y ahí sí me mira Osmel Sousa y me dice, ven acá, chica, ¿tú no quieres estar en el Miss Venezuela? Imagínate mi cara. Después de tantos intentos arreglada, planificada, maquillada, y resulta que él me descubrió en mi estado más natural, despeinada y con rollos. Yo sin pensarlo le respondí, por supuesto que sí, y fue así como me dieron la banda de Nueva Esparta, a un mes del concurso.
No tenía preparación, no tenía cirugías, ni tratamientos, ni entrenamientos de academia. Lo único que hice fue quitarme 4 kilos porque ya era flaquita. Y aún así llegué a ese escenario, improvisando, con un traje a última hora, rodeada de mujeres que habían entrenado como si fuera un cuartel militar. Y yo, sin nada de eso, quedé como primera finalista. Primera finalista, sí. Y después me tocaba competir por la corona de Miss República Bolivariana para ir al Miss Universo, pero ahí salió mi carácter. Yo fui la rebelde que se paró en plena rueda de prensa a decir, aquí ya se sabe quién va a ganar. Me lo dijeron, me van a coronar a mí, ¿por qué engañan al resto? Todas son Misses, todas creen que tienen chance, pero no, aquí la corona ya tiene nombre. Imagínate el escándalo. Siempre he tenido ese chip de justiciera, de hablar de frente. Y claro, al final ganó Martina Torogod, como todos sabíamos. Para mí, la meta real era quedar de primera finalista para llevarme mi carrito, y lo logré. Mi inocencia de aquel entonces era así, yo quería mi carro, no la corona. Pero no fue fácil. Yo seguía viviendo en el barrio del Ciprés, sin recursos, sin nada. Tenía un novio que a veces me ayudaba y me buscaba los zapatos porque yo ni eso tenía para presentarme en el Miss. Aún así, tuve la dicha de vivir un Miss Venezuela donde todavía te daban todo, cirugías gratis, retoques, te arreglaban los dientes, te ponían al día para que brillaras en el escenario. Por eso siempre digo, lo que nunca le perdono a mi Miss Venezuela es que a mí no me dieron un patrocinador. Eso sí lo reclamé y lo sigo reclamando. Aún así, esa experiencia me abrió puertas. Venevisión me contrató, me pagaban una mensualidad, y con ese dinero empecé a ayudar a mi familia. Yo ya hacía comerciales, mi mamá me acompañaba a todos los castings. Todo comenzó porque un productor me vio en una estación del metro y me dijo, mañana hay un casting, te quiero ahí, y quedé de protagonista de un comercial. Desde ese momento mi carrera empezó a fluir. Y sí, yo siempre me supe bonita. No perfecta, pero sabía lo que tenía. Claro, en el barrio nadie me veía mucho porque mi mamá no nos dejaba salir. Ella siempre repetía, amigos de todo el mundo, pero de nadie en particular. Así crecimos, con esa mentalidad de cuidarnos. Yo me sabía mujer aunque se me rompieran los tacones en pleno metro. Y no era una, fueron varias veces. Pero jamás me quitaba el otro tacón para caminar descalza. No, mi amor, yo caminaba como fuera, digna, con la cabeza en alto, porque para mí el tacón era símbolo de fuerza, aunque viniera de la pobreza. Y ojo, yo no le digo pobreza como una condena, era simplemente mi realidad. No había dinero, no había lujos, pero sí había algo más grande, agradecimiento. Yo sabía que no vivía la vida de las que salían en televisión, con peinados perfectos y vestidos costosos, pero mi vida tenía valor porque me estaba forjando carácter. Mi mamá siempre nos lo repetía, la pobreza es mental. Si tú piensas como rico, vas a atraer riqueza. Ella nos dejaba ver al Chavo del Ocho, pero nunca una novela, porque no quería que nos contamináramos con besos ni dramas baratos. Y cada vez que yo veía un comercial en la tele y decía, yo quiero ser como esa mujer, quiero trabajar allí, mi mamá me cortaba en seco, ¿quieres eso? Pues estudia, prepárate, porque un ignorante jamás llega a la cima. El conocimiento es lo que te va a dar dinero y libertad. Por eso estudié. Empecé administración de empresas, luego publicidad y mercadeo. No terminé porque la vida me lanzó de lleno al medio artístico, pero cada semestre fue un paso. Entre comerciales y campañas, yo ya ganaba dinero. Y tanto, que llegué a estar en riesgo de ser expulsada del Miss Venezuela porque tenía un spot al aire de una marca que competía con el patrocinador del certamen. Imagínate, estuvieron a punto de sacarme, ¿sabes qué me salvó? Osmel. Él mismo dijo, ella es una candidata fuerte, no la van a sacar. La solución fue simple, quitar mi imagen de la campaña y dejar que las demás siguieran. Así me mantuve en el concurso y seguí creciendo. A mí me llamaron para conducir, no para actuar. Me dieron un libreto y yo pensé, bueno, hago la escena y me voy. Pero resulta que quedé para ese personaje. Yo decía, pero si yo no vine a actuar. Yo no sé actuar, nunca en mi vida lo había hecho. Y ahí fue cuando me enteré que la escritora era Perla Farías, y que los productores no querían saber nada de mí porque pensaban, ¿cómo le vamos a dar ese papel a una Miss recién salida de un certamen? Me cerraron tantas puertas que al final me dije, ahora sí quiero hacerlo. Ahora voy a demostrarles que sí puedo. Y ese fue mi primer gran reto, Juana la Virgen. Yo era contrafigura de Roxana Díaz, con Daniela Alvarado como protagonista y compartía escenas con Eduardo Serrano.
Apenas terminaba esa novela y ya me estaban llamando para otra, Mi Gorda Bella. Y ahí explotó todo. Esa novela fue un boom, la más vendida a nivel mundial. Yo todavía no entendía qué estaba pasando, salía a la calle y la gente me perseguía, me reclamaba, me gritaba como si yo realmente fuera mi personaje. Me alaban el pelo, me esperaban afuera del canal, llegaban hasta mi casa a tocar la puerta para darme mi merecido por meterme con la gorda. Imagínate, me tuvieron que poner seguridad. Era una mezcla rara, lo sufría porque no podía ni ir a comprar pan a la esquina, pero también lo disfrutaba porque era la fama en carne viva. El ego, la vanidad, el qué rico que me persigan. Fue una época de locura, y en medio de todo eso conocí al papá de mi hijo, Leonardo Luttinger. Lo había visto antes en comerciales, nos reencontramos en el Miss Venezuela, y más tarde él consiguió mi teléfono, empezó a insistir, y bueno, ya no nos separamos. Tanto así que nos casamos en plena grabación de Mi Gorda Bella. Imagínate, yo rodando escenas mientras preparaba mi boda. Duramos casi 12 años juntos. ¿Por qué se acabó? Por el ego. Así de simple. El mío, el suyo, los dos. Yo me creía que la belleza me iba a durar toda la vida, me sentía el caramelito tropical y exigía atención total, 24/7. Y él, obsesivo con el deporte, con sus cosas. Al final, la balanza se rompió. Sí, Leonardo fue mi manager por un tiempo. Manejó mi carrera y, la verdad, en ese aspecto no hubo conflictos. Era una relación equilibrada, hasta que dejó de serlo. Y sí, ¿fui yo quien tomó la decisión de terminar? ¿Me arrepiento hoy? No. Lo respeto, es el padre de mi hijo, y siempre tendrá su lugar en mi vida. Él está casado, yo también, los dos seguimos adelante, y aunque la historia no funcionó, me dejó lo más sagrado, Sebastián. Por eso siempre digo que con él no hay rencores, hay respeto. Somos familia, lo fuimos y lo seremos toda la vida. Pero ojo, que nadie se confunda. El divorcio fue un infierno. Para quienes piensan que todo fue color de rosa, no, fueron 6 años de mi vida donde toqué fondo. Gritos, discusiones, peleas constantes, un desgaste brutal. Sebastián lo sufrió tanto que llegó a tener alopecia. Imagínate lo duro que es ver a tu hijo enfermarse por la tensión que vive en casa. Yo me sentía perdida. Me preguntaba, ¿por qué me divorcié si yo no quería divorciarme? ¿Dónde quedó mi esposo, mi familia, mi estabilidad, mi hogar? Fueron años de confusión y de dolor. A veces la gente solo ve el brillo de la pantalla, pero no sabe las batallas que uno libra en lo personal. Yo siempre digo que la lealtad tiene un valor inmenso, pero también reconozco que el ego me ganó, me desbordó, me arrastró y me llevó a tomar decisiones equivocadas. Sí, me arrepiento de haberme divorciado en el momento y de la manera en que lo hice, porque no fue desde la conciencia, fue desde el ego. Y lo peor es que ese monstruo no solo me afectó a mí, afectó a mi hijo. Sebastián cargó con el peso de ver a sus papás pelear, discutir, gritar. Tanto así, que un día se me sentó en el baño y me dijo, todo esto es mi culpa por haber nacido. Imagínate lo que sentí, se me partió el alma. Sentí que me moría. Lo llamé a Leonardo en ese instante, llorando, y le dije, esto no puede seguir. Nuestro hijo no merece vivir este infierno. Por eso hoy le hablo a todas las madres, no se engañen creyendo que odiando al papá de sus hijos van a salir adelante. No. El niño necesita ver respeto, necesita ver que ambos padres son equipo, aunque no vivan bajo el mismo techo. Gracias a Dios, mi hijo es noble, empático, respetuoso, un caballero, y yo sé que eso es porque, pese a todo, nunca le quité a su papá de su vida. Yo me encargué de que Sebastián viera a su papá, compartiera con él, entendiera lo que es un hombre en lo cotidiano, que viera a su papá bañarse, rascarse, escupir, ser humano. Porque él ya me veía a mí como mamá, pero necesitaba esa figura paterna real. Igual pasa con las niñas, necesitan un papá que las abrace, que les dé un beso, que les muestre que es amor sano. Esa es la mejor manera de enseñar a amar, con ejemplo, no con discursos. Y al final, todo eso también me llevó a tomar una decisión dolorosa, dejar Venezuela. ¿Por qué? Por mi hijo. Porque ese niño creció entre apagones, noches enteras a oscuras, sin agua, bañándose con un tobito de agua fría mientras yo lo animaba. Dale, Sebastián, grita en el primer chorrito, el segundo ya no lo vas a sentir. Eso lo curtió, lo hizo fuerte, pero también me mostró que merecía algo mejor. A mí no me da miedo hablar de lo que viví, ni de las polémicas que me persiguen. Sí, yo misma reconozco que el ego me destrozó. Tomé decisiones desde la soberbia, y lo pagué caro.
Mi divorcio no fue una historia bonita, fueron 6 años de gritos, peleas, insultos, de ver a mi hijo enfermarse por el estrés. Y sí, lo digo con todas sus letras, me arrepiento de haber dejado que el ego se metiera en mi matrimonio y me llevara a perder lo que había construido. Mi hijo Sebastián lo sufrió en carne propia. Un día me dijo llorando, todo esto es culpa mía por haber nacido. Eso me mató por dentro. Ahí entendí que ningún pleito, ninguna vanidad, ninguna fama valía más que la salud emocional de mi hijo. Ese día le dije a Leonardo, se acabó, esto no puede seguir así. Y claro que ha habido críticas. Me han señalado por cómo manejo mi relación con el papá de mi hijo, por seguir dándole su lugar. ¿Y qué? Yo no tengo que llevarme mal con él para demostrar que soy fuerte. Al contrario, decidí que Sebastián tenía que ver respeto, que tenía que ver a sus papás juntos en lo esencial, aunque estuviéramos separados como pareja. También me han juzgado por haber dejado Venezuela. Pero que quede claro, yo me fui porque no iba a permitir que mi hijo creciera entre apagones, sin agua, bañándose con un tobito de agua fría como me tocó a mí. Yo quería darle otra vida. Y sí, me dolió, porque jamás me vi fuera de mi país, pero tuve que hacerlo por él. Yo no maquillo mi verdad. Viví la fama, el ego, los escándalos, los ataques del público, los rumores del Miss Venezuela, todo eso. Pero lo más duro no fueron las portadas ni los titulares, lo más duro fue enfrentarme a mí misma, reconocer mis errores y aprender que la fidelidad no garantiza nada. Lo que de verdad vale es la lealtad. Y esa, mi amor, no la tiene cualquiera. Ahora te toca a ti. ¿Crees que Norquis hizo bien en hablar tan abiertamente de su ego, su divorcio y las decisiones que cambiaron su vida? Déjamelo en los comentarios que los vamos a leer todos. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más gente se entere de lo que nadie se atreve a contar.